Y en esta mañana quiero hablarles de defender nuestra fe. Y no significa que usted pelee con su hermano, con su vecino, con su amigo porque no cree en la palabra de Dios, sino que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, en nuestra creencia. ¿Y por qué digo esto? Hoy en día vemos que el mundo se vuelve más complicado, ¿sí? El niño le pega a la mamá y el mundo se alegra y celebra. Pero si la mamá le pega al niño, el mundo se le viene encima, ¿cierto? Y es complicado. La semana pasada o antepasada empezó la Copa América. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta el fútbol? Oye, ¿sí? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Pero un pastor estuvo en la inauguración de una palabra que muy bonita, pero el mundo se le vino encima, ¿cierto? O sea, si fuera una persona que los maldijera, que les dijera groserías, el mundo estaría ¿qué? Celebrando, feliz. Pero vemos que el mundo ¿a qué? Ha cambiado. Y usted y yo no podemos acomodarnos ¿a qué? A ese mundo. Tenemos que seguir firmes defendiendo ¿qué? Nuestra fe, defendiendo ¿qué? La palabra de Dios. Hoy vamos a estar en la epístola, para que usted me acompañe allí, de Judas, el libro antes de Apocalipsis. Judas. ¿Cuántos han leído Judas? ¿No? ¿No lo hemos leído? A ver, levante la mano los que han leído Judas. Ahora levántela a los que no la han leído. Tranquilos, seamos honestos. Si usted dice, no, no la he leído, no sé ni de qué se trata ese libro, tranquilos. En esta mañana vamos a hablar un poquitico sobre este libro de Judas. Judas se escribió en un tiempo bastante ¿qué? Complicado. El Imperio Romano quería acabar con las iglesias, ¿cierto? Con el cristianismo. Pero Judas llama allí a la iglesia y no solamente escribe para esa época, sino también para esta época que estamos viviendo, porque el mundo se vuelve complejo, pero usted debe permanecer ¿qué? Firme, ¿cierto? No importa lo que pase con este mundo, sino que usted siga allí ¿qué? Creyéndole a Dios. ¿Sabe? El mundo no quiere saber de la iglesia. El mundo no quiere conocer a Jesús. Inclusive, algunos odian a Jesús. Usted predica la palabra y algunos se enojan. Pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A predicar. ¿Sí? Algunos inclusive criticaron, y cristianos, al pastor que estuvo allí en la inauguración. Pero nosotros hemos sido llamados ¿qué? A anunciar el evangelio. A pregonar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Quién es el que hace la obra? Dios, el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ¿qué? Que predicar, ¿sí? Que defender nuestra fe, nuestra doctrina, nuestras enseñanzas. Mire, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué? Y prediquen. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele las cosas que yo ¿qué? Les he enseñado hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Dios nos ha llamado ¿qué? A enseñar. Pero aquí Judas pone unos motivos bien interesantes. Y lo primero que quiero que veamos es eso, defender nuestra fe. En Judas capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, de cierta manera a nosotros, ¿cierto? ¿Qué dice allí? A luchar, a defender ¿qué? Esa fe, ¿sí? El mundo está cambiando, pero usted tiene que ser el mismo. Jesús, dice allí Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. ¿Sí? Él no, ¿qué? No ha cambiado. Es importante, y aquí siempre lo hemos dicho, que usted ¿qué? Lea la palabra de Dios. Que usted la lea ¿qué? Siempre. Mire, en la palabra de Dios está el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea ¿qué? La Biblia. ¿Sí? No que cualquiera venga y le cuente una fábula y usted diga, amén, aleluya, cuando eso no está ¿qué? En la Biblia. En esta mañana vamos a estar leyendo varios pasajes. ¿Sí? ¿Usted trajo su Biblia? Algunos la tienen ahí en su celular, pero que usted ¿qué? La lea. Porque puede estar la aplicación en el celular, pero esa aplicación nunca ¿qué? Se abre. ¿De qué sirve tenerla allí? Puede tener usted su Biblia en la casa y abierta, tal vez en el Salmo 91, pero si no la lee, ¿de qué nos sirve? Es importante que usted ¿qué? La lea. ¿Sí? ¿Cómo defendemos nuestra fe? Escúcheme, ¿cómo defendemos nuestra fe si no conocemos lo que está allí? Es importante que usted ¿qué? Conozca. Si viene alguno a decirle algo y usted, uy, no sé si eso dice la Biblia, tal vez voy a preguntarle a mi líder, voy a preguntarle a mi pastor a ver si verdad dice, cuando usted debería ¿qué? Saber. ¿Cierto? Este versículo que leíamos aquí nos hace un llamado. Y quiero ver tres cositas solo en este versículo. La primera, a conocer la doctrina. ¿Cómo es? El primer llamado que nos hace aquí Judas y este versículo es ¿a qué? A conocer la doctrina. ¿Usted conoce lo que la Biblia dice de usted? ¿Usted conoce los planes que Dios tiene para usted? ¿Usted conoce qué es lo que Dios quiere hacer con usted? Dice la Biblia que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. También dice que sus pensamientos no son ¿qué? Nuestros pensamientos. Sus planes tal vez son diferentes ¿a qué? A los nuestros. Personalmente, yo nunca pensé ser pastor. Inclusive decía, no creo que sea bueno para eso. En el colegio inclusive yo le oía las exposiciones, pero hoy me ven aquí que exponiendo la palabra. Pero en el colegio yo no me gustaba, no, tener que exponer, tener que aprenderme un texto, tener que decir, hablar al público. No lo veía ¿qué? Dentro de mis ¿qué? Planes. ¿Sí? Pero Dios sabe cómo hace ¿qué? La obra. Cómo hace y abre caminos allí. ¿Sí? Yo no era muy bueno en la adolescencia para leer, pero hoy les puedo decir, oiga, me encanta ¿qué? Leer. Y yo quiero que usted ¿qué? Tome amor por la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso el primer llamado es que a conocer. ¿Sí? Si preguntamos, ¿cuántos llevamos en la iglesia y decimos, no, yo llevo 30 años? Uy, pero usted debe conocer ya toda la Biblia. No, yo no la conozco toda. ¿Cómo así? ¿30 años? ¿Y no conocemos la palabra? Es necesario que reflexionemos cómo estamos en qué, en el conocimiento de Dios. Entonces, el primer llamado es que conocer la doctrina. Vamos rápidamente a unos versos. Efesios, acompáñenme allí a Efesios. El apóstol Pablo escribe allí a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Mire lo que dice allí. ¿Ya están todos allí? Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos ¿qué? Niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas ¿de qué? Del error o de la mentira. Escúcheme bien, por eso es importante que usted ¿qué? Conozca la doctrina, conozca que la palabra de Dios. Mire, ya no debemos ser ¿qué? Niños. Los niños
no conocen muchas cosas y a causa de su falta de conocimiento muchas veces pueden ser engañados que fácilmente. Y usted y yo no podemos ser esos niños en la doctrina, ¿no? Que alguien venga y nos engañe que fácilmente. Mire, si usted conoce, simplemente si usted conoce la palabra de Dios, usted no va a ser engañado que fácilmente. El pastor nos ha enseñado aquí muchas falsas cosas que se enseñan con referente a la palabra de Dios, porque los falsos profetas, las falsas doctrinas, hay veces salen de algún versículo de la Biblia y se pegan solo a ese versículo y engañan ¿qué? A la gente. Pero es importante que usted conozca que todo el pasaje, no solamente que un versículo. Por eso el llamado de Judas a qué? A conocer la doctrina, a conocer que la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la palabra de Dios? Pues les comento que hay que leer la Biblia. Ahí sí no se animan, ¿sí? Ahí sí no, ay, amén, no. ¿Cierto? ¿A cuántos les gusta leer? Sinceramente, ¿a cuántos? Tal vez usted diga, uy, no, es que leer. Pero yo le animo a que usted le coja amor a leer ¿qué? La palabra de Dios. Mire, esto le va a ayudar a su vida personal. No para mi vida, sino que para su vida. Hay bendición cuando usted lee la escritura. Dice comenzando Apocalipsis, el versículo 3, que bienaventurado el que lee esta profecía, dice allí. ¿Sí? ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere ser bienaventurado? Bienaventurado es dichoso. ¿Usted quiere gozarse? Pues hay que leer la palabra de Dios. El primer llamado que hace aquí Pablo es que, oiga, usted ya no debe ser como un niño. Usted ya tiene que crecer espiritual, ¿qué? Mente, avanzar en los caminos de Dios, estar ¿qué? Firme. ¿Cómo puedo yo defender la palabra de Dios si no la conozco? Entonces aquí hay un llamado, conocer. Otro verso que nos dice Pablo está en Colosenses, hay más adelantico, unas hojas más adelante. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, verso 16. Leo para ustedes. Que la palabra de Cristo, escuche esto, que la palabra de Cristo habite. ¿En qué? ¿Qué dice ahí? En vosotros. En otra versión, y por ejemplo en esta dice, en abundancia en ustedes. Ojo, en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose en unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ojo, que abunde allí que la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas veces venimos a la iglesia, tal vez cargados, cansados, pero a veces necesitamos una ¿qué? Una palabra. Y tal vez Dios le ponga a usted un sentir, de, ay, voy a hablar con tal hermanito. En una ocasión, yo era un adolescente, tendría unos 14, 15 años, y yo iba para un grupo familiar en esa época. Hacíamos grupos allí en las casas, leíamos la palabra, orábamos, enseñábamos la palabra. Pero yo iba en la calle y venía un joven, más o menos también como de mi edad en ese entonces. Y yo sentí como si Dios me dijera, habla, dile. Y yo, uy Dios, pero yo iba en la calle, era un adolescente, ¿sí? Y pues los adolescentes, esa pena de hablar y como les decía, pues yo no me expresaba muy bien para hablar y yo decía, no, y ese tema, pero yo sentía que algo me decía, ve y habla, dile, ¿sí? El caso es que pasó él, yo pasé y no hice no hice nada, pero sentí una carga en mi corazón, yo decía, ay, ¿por qué no lo hice? ¿Qué pasó allí? Pero todo es un proceso, ¿no? Y vamos aprendiendo, pero muchas veces Dios nos pone ¿qué? Ese sentir. No sé si a usted le ha pasado que le llega a su pensamiento a alguna persona y usted y necesita orar por esa persona. ¿Debo qué? Orar por esa persona. ¿Sí? Hay que
un sentir allí. Pero es importante que habite que en nosotros la palabra ¿en qué? En abundancia. ¿Cómo me le acerco a alguien para darle una palabra de aliento si no conozco la palabra de Dios? La Escritura dice que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Y dónde están las palabras de Jesús? ¿En dónde? En la Biblia. Y si usted no la ha leído, ¿cómo le va a recordar algo que usted no qué? No ha leído, que usted no ha vivido. ¿Sí? ¿Cómo recordar algo que usted no qué? No ha hecho. Imposible. Es importante que usted qué? Lea. Y el Espíritu Santo le va a qué? A recordar. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos que la palabra de Dios. Otro verso, y esta vez el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, Pedro también nos habla sobre lo importante de conocer la palabra de Dios y no creer en todo lo que se dice, en esos falsos profetas, en esas falsas doctrinas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella ¿qué? Crezcan para salvación. ¿Cierto? Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que se le da? En la leche están todos los nutrientes para que pueda crecer ¿qué? Bien. ¿Cuáles son nuestros nutrientes espirituales? La palabra de Dios. Ahí los tenemos. Usted quiere crecer fortalecido, hay que ¿qué? Conocer la palabra de Dios. Mire, aquí y yo muchas veces lo he repetido y no me cansaré y se lo repetiré. Lea la palabra de Dios. Aquí le decimos a la gente, usted debe conocer la palabra de Dios. Afuera muchos se engañan y utilizan la palabra para que usted haga lo que quiera. Hay gente que manipula con la palabra de Dios. Inclusive Satanás conoce la palabra de Dios. Cuando tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Ay, a sus ángeles va a mandar. Y eso está en el Salmo ¿qué? ¿En qué Salmo está? Salmo 91. A sus ángeles va a mandar. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito, conocida también ¿qué? La palabra. Y hay veces nos dicen algo y nosotros, uy, amén y tal. Oiga, espérese, que escrito está. Por eso es importante que usted ¿qué? Conozca la palabra de Dios. Otro verso rápidamente, Primera de Juan, ahí más adelantico, el apóstol Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice esto: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Y han vencido qué? ¿Han vencido al maligno por qué? ¿Por qué lo han vencido? Por la palabra de Dios. Mire, aquí menciona varios grupos: jóvenes, niños, padres. O sea, nos encierra ¿qué? A todos. ¿Sí? Algunos dicen, ay, pero los niños no son importantes. Los niños son importantes. Jesús inclusive dijo, oiga, déjenlos porque de ellos son ¿qué? El reino de los cielos. Y hay veces no le damos la importancia a un niño. Mire, por eso la sociedad está tan dañada, porque padres no le dieron la importancia a los niños. Es importante, inclusive si usted tiene niños, que usted eduque a sus niños. ¿Sí? Hoy los colegios están manipulando a los pequeños, ¿sí? Con doctrinas extrañas, pero usted como padre debe saber
que le están enseñando ¿qué? A su niño. Es importante que usted ¿qué? Conozca a sus niños, ¿sí? Porque a veces no le damos ¿qué? La importancia. Hoy nuestros jóvenes están cogiendo otros caminos porque también los hemos ¿qué? Abandonado. Pero aquí también los menciona, uy, jóvenes fuertes, pero ¿en qué? En la palabra, ¿sí? Para poder vencer ¿a quién? Al maligno. Por eso es importante la palabra de Dios, no solamente para nosotros como adultos, ¿sí? Que ya estamos maduros, tanto físicamente como espiritual, pero también necesitamos que a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿qué legado le estamos dejando a esas nuevas ¿qué? Generaciones? El mundo va a cambiar, ¿sí? Cada vez se va a complicar más, se prepara. Y eso está en los planes de Dios. La apostasía va a crecer. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y va a seguir creciendo, ¿sí? Pero usted debe permanecer ¿qué? Firme. Que nosotros como iglesia, la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Nuestra familia que le pertenezca ¿qué? Al grupo de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros padres, que todos permanezcan ¿qué? Ahí con Cristo. Pero es necesario que nosotros ¿qué? Conozcamos la palabra de Dios. ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi hijo si no sé ni conozco la palabra de Dios? ¿Cómo enseñarle? Por eso es importante que nosotros como padres que conozcamos la palabra de Dios. Así que el primer llamado que hace Judas es que conocer la doctrina, conocer que la palabra de Dios. Allí están nuestras enseñanzas de parte de Jesús. Lo segundo, en ese verso, a discernir la verdad. ¿Cómo es? Discernir la verdad. Primera de Tesalonicenses, acompáñenme ahí rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 al 22. Y aquí el apóstol Pablo enseña algo bien interesante con referente a esto, a discernir la verdad. Leo para ustedes, dice el versículo 20, no desprecien las profecías, antes bien, examine lo que todo cuidadosamente, retenga lo bueno, absténgase de toda forma del mal. Vea, en el mundo hay engaño y hay maldad y va a seguir creciendo, pero usted no debe comer entero. Oiga, hay que examinar lo que todo, ¿sí? Aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios nos ha dejado claro que el pecado es pecado y punto, ¿sí? Pero la apostasía quiere enseñar que todo lo podemos ¿qué? Hacer. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 15. Dice, ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos ¿qué? Bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos? Pregunta el apóstol. ¿Y qué dice él? ¿Y qué dice él? De ninguna manera. Ojo, el hecho de que usted ya no viva bajo la ley no significa que pueda hacer lo que quiere y que Dios va a estar tranquilo y contento. No, Dios nos hace el llamado de que seamos buenos. Inclusive, ahí dice, no desprecien las profecías. ¿Sí? Y el profeta dijo, oiga, lo que llamábamos bueno ahora es malo. Y lo que era malo ahora es que, bueno, ¿y qué está pasando con este mundo? Eso. Lo que era bueno, ¿sí? Tener una buena ética, ahora tener una buena ética es malo. Ahora tenemos que ser groseros para que seamos agradables ante ¿qué? Ante el mundo, ¿sí? Para poder ser aceptados en el mundo tenemos que hacer las cosas que malas delante de ¿qué? De Dios.
Oiga, nosotros no buscamos la aceptación del mundo, nosotros buscamos la aceptación ¿de qué? De Dios. Dios quiere que usted sea ¿qué? Agradable ante sus ¿qué? Ante sus ojos. ¿Y qué dice la Biblia para ser agradable? Que tengamos ¿qué? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El mundo se vuelve complejo, pero usted está ¿con quién? Con Dios. Y el maligno no nos toca, no puede. ¿Sí? Por eso yo les animo, primero, a conocer la palabra de Dios y a discernir en el mundo qué es bueno y qué es malo. Porque estamos en este mundo y suceden cosas y tal vez usted escucha noticias malas, ¿sí? Pero usted debe estar ¿qué? Tranquilo y confiado en Dios y haciendo lo que la palabra de Dios dice. Si mi palabra dice que debo andar con la verdad, yo tengo que decir que la verdad. Que el vecino me dice, oiga, vecino, diga esta mentira porque es que ahorita vienen a visitarme. No, no, yo no voy a decir que. ¿No? Y podrá ser muy amigo y tal, pero eso no está bien que. Y tal vez otros digan, no, pero es que es una mentirita pequeña, eso no tiene nada que ver. No, pecado es pecado, pequeño o grande, pero es que pecado. Entonces, a discernir qué, lo bueno y lo malo, ¿sí? A examinar lo que, todo. El apóstol Pablo dice, oiga, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ojo, usted puede hacer lo que quiera con su vida, pero tal vez todo no le va a ir bien. Mire, todo acto tiene una consecuencia, ¿sí? Adán y Eva pecaron y ese acto trajo una consecuencia. Y esto no significa que, ay, sí fue culpa de ellos. No, nosotros también tuvimos culpa, porque también tomamos malas decisiones en algún momento. La Biblia dice, por cuantos todos que pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, que usted también es que responsable y a causa de eso hay consecuencias. Pero Dios nos ha venido a traer ¿qué? Salvación y vida eterna. Y es importante que nos aferremos a quién, a Él y a su palabra. Por eso el segundo llamado que hace Judas es a que a discernir la verdad. El tercero, confrontar y corregir toda desviación de la verdad. ¿Cómo es? Confrontar y corregir toda desviación de la verdad. Esto no significa que cuando hablo confrontar es que usted se pelee con su vecino. No, sino que por medio de su testimonio y de lo que conoce de Dios, usted hable siempre allí la verdad, muestre cuál es la verdad. El mundo quiere llevar a la gente por otro camino, pero nosotros no podemos ir que detrás de lo que el mundo dice, sino detrás de lo que la palabra dice. Por eso es importante confrontar y corregir. Ahora, esto de confrontar y corregir es necesario que usted conozca la palabra de Dios. ¿Cómo voy a corregir algo que yo ni idea? Oiga, no sé. ¿Sí? Me voy a meter a arreglar un carro, pero yo no sé cómo desbaratarlo. Pues entonces, ¿cómo voy a arreglar el daño? Sino que, si no conozco. Entonces es importante que conocer y también discernir la palabra. En 2 Corintios, acompáñenme rápidamente ahí a Corintios. Recordemos que Judas decía a defender ardientemente la fe, ¿sí? Y esto tiene que ver con confrontar y corregir toda desviación de la verdad. En 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en ¿qué? En la carne o en el mundo, no luchamos según ¿qué? La carne, ¿cierto? Porque las armas de nuestra contienda no son ¿qué? Carnales. Por eso le decía, no es que vaya usted y pelee con el vecino, se agarre de las mechas, no. Ese no es el llamado, sino poderosas en Dios, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Versículo 5, destruyendo ¿qué? Especulaciones
y todo razonamiento altivo que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de ¿qué? De Cristo. Ay, nos dice que usted debe ¿qué? Estar firme en Dios, conocer ¿qué? La palabra, ¿sí? Hay pensamientos hoy en día, hay doctrinas que uno dice, oiga, eso está de locos, pero la gente corre. Pero usted debe estar ¿qué? Firme, ¿sí? No se puede desviar. Inclusive uno ve al pueblo de Dios en la antigüedad que a causa de su idolatría, a causa de buscar otras doctrinas, terminaron ¿qué? Mal, ¿cierto? Y pagaron consecuencias ¿qué? Terribles, ¿sí? Pero nosotros que tenemos hoy en día la palabra, que tenemos aún la libertad de poder tener este libro maravilloso en nuestras manos, de leerlo y conocerlo, hay veces cometemos los mismos errores, ¿sí? Metemos la cabeza donde no nos han llamado, ¿cierto? Tomamos decisiones apresuradas y después andamos, ay, ¿yo qué hice? ¿Sí? ¿Por qué no escuché a Dios? ¿Por qué no busqué de Él? Pero ahí está su palabra. Y siempre permanece Él fiel y justo, dice la Biblia, para perdonarnos. Pero esto significa de que usted pueda afrontar allí, ¿sí? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Satanás mueve sus artimañas, pero nosotros sabemos con quién andamos y debemos estar fortalecidos en que en Él siempre, óigame bien, siempre. Porque el hecho de conocer la Biblia no se trata solamente de hoy domingo, sino que usted siempre en su vida cotidiana busque de Dios, lea la Biblia, ¿sí? Y que usted la pueda poner en práctica, ¿sí? Y si tiene alguien, pueda allí anunciar el evangelio. Que si él no quiere conocer, bueno, ni modo, pero que dejó sembrado algo, ahí quedó. Y llegará el momento, porque mire, los tiempos de Dios son ¿qué? Perfectos. Acompáñeme a otra cita y más adelante, Filipenses. El apóstol Pablo también allí en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Dice lo siguiente: solamente compórtese de una manera digna del evangelio de ¿qué? De Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. ¿Por qué? Por la fe del evangelio. Y aquí nos habla un poquitico sobre nuestro testimonio, de nuestro ¿qué? Comportamiento. Aquí podemos comportarnos muy bonitos. Oye, hermano, Dios me lo bendiga y lo abrazamos. Pero llegamos a la empresa, a nuestro lugar de trabajo y estamos gritando y golpeando y tal. Y uno dice, ¿qué pasó? No es el mismo hermanito que yo vi en la iglesia. Está que como diferente. Amaneció distinto. ¿Sí? Pero el domingo está que, oh, hermano, Dios me lo bendiga, levantemos las manos, oremos a Dios. Pero nuestro comportamiento, ¿cómo es? No solamente el domingo, sino cotidiano, ¿qué? Mente. ¿Cómo nos comportamos? Pablo le dice allí a los filipenses, oiga, compórtense ¿qué? Bien. Que los de afuera miren que su comportamiento, que ustedes están ¿qué? Unánimes, ¿sí? Firmes en ¿qué? En la fe, en la palabra. ¿Cómo yo voy a hablar y corregir a alguien de afuera cuando yo hago lo mismo que está haciendo él? ¿Cómo? ¿Puedo? No, no hay manera. ¿Cómo yo defiendo la fe? ¿Cómo defiendo el evangelio de Cristo si yo hago lo mismo que está haciendo el de afuera, el que está en el mundo? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad lo hago? Por eso es importante nuestro ¿qué? Nuestro testimonio, nuestro ¿qué? Comportamiento. Dice en Hebreos que no fue arrebatado, ¿cierto?
no conoció qué muerte. ¿Sí? ¿A causa de qué? De su testimonio. ¿Sí? De cómo caminó con quién, con Dios. ¿Sabe? Lo leemos y muy bonito, pero ¿no nos anima a que caminemos con Dios? A que conozcamos de Dios, a que hagamos las cosas conforme a lo que Dios quiere. Nuestro comportamiento es importante. Tal vez usted diga, no, pero allá nadie me conoce. ¿Nadie lo conoce? Ahí está también Dios. Y Él sí lo conoce completamente. Aquí no podemos ser unos y afuera otros, tenemos que ser ¿qué? Iguales. Dios es el mismo. Si usted va hacia el otro lado del mundo, allá va a estar Dios y es el ¿qué? El mismo. No cambia. Pero nosotros no podemos ¿qué? Ser como las olas. Ay, aquí sí, aquí no. Aquí sí y aquí no. No. ¿Cómo corregir si nosotros no permanecemos ¿qué? Firmes? Ahí hace ese llamado también Pablo. Y por último de esta partecita, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Allí Pablo también le dice a Timoteo y le advierte. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas ¿qué? ¿De que por ellas qué? Pelees la buena batalla. Como le decía, esta palabra pelees no es que usted vaya y se agarre, sino que usted esté firme, ¿sí? Que su testimonio sea que agradable ante Dios. Porque muchas veces tomamos esto literal y, ay, tengo que pelear, entonces tengo que agarrarme con el vecino y decirle, mire, esto es así, así, así. No, es que usted, por su comportamiento, por lo que hace, por lo que dice, inclusive cómo lo dice, pueda llegar a hacer cambios a los que están alrededor suyo. Este primer punto es defender ¿qué? La fe. Conociendo la palabra de Dios, discerniendo y allí confrontar y corregir. ¿Sí? Pero yo corrijo si conozco y hago lo que dice que la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a mis hijos, ay, es que usted esto cuando yo no lo estoy ¿qué? Haciendo. Va a decir, pero papá, usted no lo está haciendo porque me está obligando a mí ¿qué? Hacerlo. Ah, no, mi papá lo hace, yo tengo que ¿qué? También hacerlo. Inclusive, los hijos quieren ser como ¿quién? Como su papá, ¿cierto? ¿Cuál es el héroe de los hijos? Como papá y mamá. Yo quiero ser así. Yo quiero hacer lo que él hace, ¿sí? Pero si usted los que induce, pero si usted no es un buen ejemplo, hoy vemos niños que hacen cosas terribles, pero ve uno a los papás y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué se espera el futuro de qué? De esos niños. Por eso es importante dar la importancia a nuestros pequeños y enseñarles desde muy pequeños, ¿sí? Aquí el pastor ha cogido a los míos y desde chiquiticos, cualquier una que otra palabra, y ellos conocen la palabra de Dios, que hay veces hasta la utilizan mal, pero la conocen, ¿sí? Donde una vez se puso bravo el menor, Jeremy, con la tía y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y uno dice, uy, conoce la palabra de Dios, pero oiga, estaba que molesto y no la quería ver. Pero es importante que conozcan la palabra de Dios, ¿cierto? Que anhelen y busquen allí, que conozcan que hay un Dios grande y que poderoso y que con Él todo lo podemos. Lo segundo que quiero que veamos en esta mañana es la apostasía. Mira, la apostasía va a crecer. Y Judas habló sobre eso. Acompáñenme rápidamente otra vez a Judas. Leímos el versículo 3, vamos a leer el 4. Y allí Judas habla de la apostasía. La apostasía va a crecer. Inclusive nuestro pastor nos ha hablado sobre la iglesia ecuménica, ¿no? Aquella que está reuniendo a todas las demás para tener una sola doctrina, una sola enseñanza. Y el mundo se va a acomodar a un orden mundial, no solamente político, sino también religioso.
Y por eso usted y yo debemos estar firmes. Dice en Judas capítulo 1, verso 4, pues algunos hombres se han infiltrado, escuche bien, encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Oiga bien, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano verdaderamente. No todo el que dice soy cristiano es cristiano. Por eso les hablaba anteriormente, oiga, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestro conocimiento inclusive que en la palabra de Dios. Y aquí nos dice, y dice Judas, ojo, ojo, hay una advertencia, la apostasía viene, ¿sí? Hay falsas doctrinas, hay falsas doctrinas, hay falsos profetas, hay falsos profetas. Y por eso el llamado a conocer la palabra de Dios. Y dice, ¿son qué? Son impíos. Mira, una característica hay tres características en este versículo de esos apóstatas. Y es, primero, eran impíos. Segundo, pervertían la gracia. Y tercero, niegan a Cristo. Ojo, impíos. Segundo, pervertía ¿qué? La gracia. Por eso buscan que ese libertinaje. No, usted puede pecar y no pasa nada. Cuando la Biblia nos dice que ojo, ¿pero qué están enseñando hoy? No, hagamos esto, hagamos aquello. Esto está bueno, esto está chévere. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué está buscando el mundo? Oiga, esto no está bien. No nos gusta inclusive saber de quién, de Cristo. Niegan ¿qué? A Jesucristo. Por eso hoy vemos a jóvenes. Uno va a hablar con un joven y no, yo soy ateo. No, ateo, pero ¿cómo así? No, yo no quiero saber de qué, de Cristo. Yo no dice, ¿qué está pasando? Y la gente no quiere ahora qué, saber de la Biblia, no quiere saber de Cristo, no quiere saber de iglesias, ¿sí? Y critican. Pero vea, usted que conoce, no puede quedarse manos cruzados. Tiene que seguir ¿qué? Firme, creciendo ¿en quién? En Cristo. Hay gente que está desviando a aquellos. Por eso es importante que usted sepa qué les están enseñando a sus hijos, a sus jóvenes, a sus adolescentes. Porque el mundo está enseñando otras cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y usted no puede quedarse callado. No, pues eso lo aprendió en el colegio. Sí, pero ¿quién es el primero que tiene que enseñarle a sus hijos? Papá y mamá. ¿Quién tiene que estar pendiente de los niños? Papá y mamá. ¿Sí? Si un niño hace algo y el papá, uy, yo no sé por qué lo hizo, ¿cómo así? Si usted es el que debe saber qué es lo que aprende su hijo. Por eso es importante que nosotros que conozcamos a nuestros hijos y les enseñemos la palabra de Dios. Acompáñenme a tres citas rápidamente. Segunda de Pedro. Pedro también habla sobre la apostasía y sobre tiempos finales también. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Por eso les dije, vamos a leer la palabra. Hay varios versículos y yo quiero que usted mismo vea allí en su Biblia lo que dice la Escritura. Versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro dice, pero se levantaron ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, o sea que entre nosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ojo, porque la apostasía va a crecer, ¿sí? Y van a traer cosas del mundo, ¿a dónde?
a la iglesia. Ojo, no a este sitio, a la iglesia que somos usted y yo. Ideas que no van conforme ¿qué? A la palabra. Y ya lo hemos visto, pero la iglesia se está dejando. Algunos creen en eso. Y uno dice, pero la Biblia no dice eso. Pero siguen ¿qué? Esas doctrinas. Y aquí hay un llamado, porque como les decía, la apostasía va a crecer, va a surgir, va a convencer al mundo de que Cristo no es real, de que Cristo no sirve. Eso va a hacer ¿qué? La apostasía. ¿Sí? Y usted tiene que estar ¿qué? Firme, preparado, ¿sí? Porque siempre se va a venir muchas doctrinas que usted mismo se va a dar cuenta de que no está conforme a lo que la palabra dice. Por eso el primer punto, oiga, esté firme, sí, discernir, oiga, esto no está bien, ¿sí? Porque la apostasía está cogiendo fuerza y seguirá cogiendo ¿qué? Fuerza. Otro verso, hay más adelantico, en el mismo segunda de Pedro, pero en el capítulo 3. Versículo 3 y 4, mire lo que dice allí Pedro. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán ¿qué? Burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Los ateos, ay, ¿dónde está Dios? ¿Quién es ese Jesús? ¿Sí? Y vienen a burlarse. Y eso está ¿qué? Sucediendo. Y ahí usted lo acaba de ¿qué? De leer. La apostasía va a seguir ¿qué? Cogiendo fuerza. Pero usted debe seguir allí firme ¿qué? Creyéndole a quién? A Dios, a la palabra de Dios. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo ¿qué? Tú tienes palabras de vida. Es importante que sigamos aferrados a Jesucristo. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengo que seguir allí aferrado a Jesús. Volvamos otra vez a Judas rápidamente. Allí en Judas leímos casi los primeros versos. Al comienzo hay un saludo ahí de Judas, lo que acabamos de leer, lo importante de defender la fe, pero también que se viene la apostasía. A partir del versículo 5 de Judas, y usted lo puede leer en casa, Judas expone lo que ha pasado con el pueblo, ¿sí? Lo que pasó inclusive con Sodoma y Gomorra, cómo Dios corrige allí de cierta manera el pecado y la maldad y las malas doctrinas. Pero al finalizar, en los versos 17 al 19, quiero que lo leamos rápidamente, dice lo siguiente allí Judas, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen ¿qué? ¿Que no tienen qué? El Espíritu. Nosotros hoy tenemos la bendición del Espíritu Santo. Y es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos guía. Él hay veces llama la atención. Oiga, esto no está ¿qué? Está bien. ¿Sí? Y es importante que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo para poder discernir las cosas que hay en este mundo. Aquí no solamente el apóstol Pablo, Pedro y aún Judas nos advierten de que debemos andar ahí con ojos bien abiertos y siguiendo la palabra de Dios. La apostasía va a coger fuerza, pero usted debe estar ¿qué? Firme. Podrán venir impíos enseñando cosas que no estén conforme, pero usted tiene al Espíritu
Santo. Y usted sabe con quién anda. Por último, y ya para terminar, debemos conservar y edificar nuestra fe. Prevalecer ahí en qué, en la fe. Pase lo que pase, ¿sí? Pueden venir tormentas, pueden venir lo que sea, pero usted siga que firme en la fe, en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él nos ha dejado. Ahí en Judas, en el siguiente verso del versículo 20 y versículo 21 dice lo siguiente: pero ustedes, ojo, habla a nosotros, pero ustedes, amados, ¿qué dice? Edificándose en su santísima ¿qué? Fe, orando en qué? En el Espíritu Santo. Versículo 21 que dice: consérvese en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto se refiere a la perseverancia de nosotros como iglesia. Ojo, tenemos que ¿qué? Perseverar. Seguir ¿qué? Firmes allí. ¿Mediante qué? Dos aspectos bien importantes que deja aquí el escritor. La edificación individual de la palabra de Dios. Por eso dice, oiga, en la palabra, ¿sí? En su fe, en nuestra creencia, en lo que dice la palabra de Dios. Oiga, yo tengo que permanecer allí en la palabra. Y nuevamente les digo, hay que conocer la palabra de Dios. Y segundo, la oración en el Espíritu Santo. La oración es importante. Pero si no conocemos la palabra de Dios, pues nuestras oraciones quedan como cortas. Porque si usted conoce la palabra y hace lo que la palabra de Dios, su oración es poderosa en el Espíritu Santo. Porque ¿de qué me sirve a mí orar horas cuando no hago lo que está en la palabra de Dios? No tiene ¿qué? Sentido. Es importante. Ojo, dos aspectos. Prevalezcan en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la oración. Termino con un último versículo. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Este capítulo 24, Jesús habla sobre señales del fin. Pero este verso me gusta y dice lo siguiente, el versículo 13 de Mateo 24. Voy a esperar que usted encuentre allí la cita, porque nos llama a seguir perseverando allí en las cosas de Dios. ¿Estamos allí? Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, verso 13. ¿Todos estamos allí? Dice lo siguiente: pero el que persevere hasta el fin, ¿qué sigue? Este será salvo. ¿El que qué? Persevere. En Apocalipsis Jesús da un mensaje a 7 iglesias y al finalizar ese mensaje dice, al que venciere. ¿Sí? Hay cositas inclusive que Jesús resalta. Oiga, hay cosas buenas. Sí, me gusta su fe, su amor, su perseverancia, todo, pero han dejado esto y aquello. Pero da una solución. Ahora les pongo este mandato. Y el que lo haga, el que venciere, tendrá un galardón. Y acá dice ¿qué? El que persevere, ¿será qué? Será salvo. Hay cosas terribles en el mundo, pero usted tiene que seguir ¿qué? Perseverando en la palabra de Dios y en las cosas que Dios nos ha dejado. Así que la invitación en esta mañana, mis amados hermanos, es que sigamos conociendo la palabra de Dios, que usted siga firme allí, agarrado, ¿sí? Y que en su familia, en su núcleo con los que habita, usted pueda compartir la palabra de Dios, ¿sí? Algunos dirán, no, pero qué oso, qué tal. No, mire, es bendición que usted se reúna con su familia, con sus hijos y oren y leen la palabra de Dios. Que crezca el conocimiento.
¿sí? Acuérdese que decía allí el apóstol Pablo, ricamente en abundancia la palabra de Dios en qué? Entre nosotros. Hoy es bonito verlos y me alegra, para mí el domingo es maravilloso verlos a ustedes, ¿sí? Pero yo sé que Dios se alegra cuando usted se reúne con su familia a orar y a leer la palabra de Dios, a edificarse y a crecer en la palabra de Dios. Hay tiempos difíciles, pero si usted permanece en Dios, usted está bien. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a orar.